Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, doctor Tigre, que hoy día les va a hablar acerca de cómo y por qué la democracia electoral o representativa que se llama, ¿no? Se volvió ahora contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos emergen en 1776 como el primer estado ordenado por una constitución y gobernado por presidentes que tienen que ser renovados y no se pueden perpetuar en el poder. Pero desde su origen hasta ahora es un estado de mayoría blanca, área anglo-europea, como lo era la Gran Bretaña, y no de mayoría blanca latina como eran España, Italia o Portugal. Y de religión protestante, anglicana, evangélicos, mormones y otras, pero no católica, que era desde su origen la religión rechazada, a tal punto que el primer presidente católico fue John F. Kennedy en la década de los 60, cuando Estados Unidos entra en el conflicto de los derechos civiles, la guerra de Vietnam y la guerra de Cuba. Esta democracia ha sido exitosa cuando los blancos evangélicos alfabetizados y ricos llegan al poder. En tiempos en que la educación era un privilegio y estaba prohibida para los negros, los mestizos e indígenas, las mujeres y los pobres, que ni siquiera podían votar. Esto se debía a que el medio de llegar al poder en Estados Unidos era mediante la publicidad impresa, que lo hacían mediante pasquines, paredes, periódicos, y esta forma de gobierno era un mecanismo para que los habitantes de los Estados Unidos sean nativos, colonos, emigrantes, europeos, tengan la posibilidad de ser grandes consumidores de todo y productores, por supuesto, de todo, de manera que ganen dinero y sean empleados o empleadores, lo que condujo a una sociedad donde el dinero, el mercado, el consumo y el derroche se volvieron patológicos y donde el individualismo, es decir, el individuo, se volvió más importante que el grupo, dando paso a lo que ahora son las personas, es decir, individuos con personalidad que tienen la capacidad de decidir por sí mismo en todo, pero socialmente dispersos y altamente conflictivos, lo que les ha llevado a un gran deterioro físico, donde la obesidad, el sedentarismo los está matando, con un gran deterioro mental, donde la ociosidad, el entretenimiento, la diversión y las drogas, que son ahora su principal industria, una industria que sostiene la economía, influye en la política del país y donde todo se volvió espectáculo mediático, público, desde la vida privada hasta las elecciones y el presidente. Estados Unidos está viviendo lo mismo que vivió Roma en los tiempos de Calígula, Nerón o Cómodos. Allí el espectáculo del circo y las carreras eran todos los días y por meses. En ese tiempo los llamados ciudadanos de Roma vivían el ocio sanguinario y el lujo gracias a una enorme masa de esclavos y a una enorme e imparable inmigración desde los territorios oprimidos y empobrecidos por el Imperio Romano, condenados a pagar impuestos, a entregar esclavos, a proveer a Roma de todo, al igual que hoy sucede con los países latinoamericanos, que estamos condenados a malos salarios, a malos precios por nuestras materias primas, a una explotación brutal por parte de las élites con fuertes vínculos con Estados Unidos. América Latina es una de las regiones más ricas y más biodiversas del planeta, y ahora es territorio sobre todo de mestizos, donde los indígenas no viven en territorios de reservaciones, sino en territorios que fueron suyos desde antes de la llegada de Colón, donde los negros conviven con los indígenas y mestizos y hay menos discriminación que en Estados Unidos. En este territorio
que va desde el sur de los Estados Unidos, territorios que un día fueron mexicanos como California, Nuevo México, Arizona, Texas, hasta la Patagonia, la población cambió en el siglo XX de una población analfabeta que logró independizarse hace 200 años de los imperios europeos mediante guerras armadas, a una población de emigrantes que vive el siglo de la Internet, las comunicaciones satelitales. Es una población alfabetizada, intercomunicada, interconectada, mucho más que otras poblaciones del mundo, y que incluso tiene la capacidad de saltar legal o ilegalmente fronteras, sea como emigrantes o sea como le dé cualquier posibilidad. Así pues, este planeta vive procesos electorales que son diferentes de los procesos electorales de Norteamérica. En América Latina los procesos electorales se han convertido en formas de protesta, como parte misma de la protesta. Es una obligación cívica, no una actividad voluntaria, no prioritaria como en los países desarrollados, Norteamérica, Europa, Oceanía, en que los presidentes o primeros ministros se eligen entre una población de votantes que normalmente es menor que la mitad de la población de habitantes que pueden votar y residen en esos países. Acá siempre, por lo general, vota más de la mitad de los habitantes de nuestros países latinoamericanos. Así pues, el voto en América Latina pasó a ser el voto de unos privilegiados a ser el voto de la mayor parte de la población, y eso fue posible gracias a que se permitió el voto de los analfabetos a la radio, a la televisión y ahora a la Internet. Pero cuando la población era analfabeta en su mayoría, en el caso de Estados Unidos, permitía a sus aliados dentro de cada uno de nuestros países poner y quitar gobiernos. En la medida en que la población tiene más acceso al conocimiento mediante la Internet, sobre todo, y la educación, aunque la educación que tenemos es una educación pública gratuita, en que nos enseñan a seguir siendo obedientes y no deliberantes, sin embargo, esto nos fuerza a ser electores que se oponen al pasado, pues somos una población que rechaza su pasado, a diferencia de la población de Estados Unidos, que más bien se vanagloria y encuentra en su pasado un motivo de inspiración y una razón para mirar el futuro. Nosotros vemos que nuestro pasado en América Latina ha pasado de un colonialismo despótico a una sumisión republicana que en el siglo XXI está dando paso al denominado socialismo latinoamericano, que ya ha llegado a Venezuela, a Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, donde a pesar de que han involucionado con presidentes como Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso o Bolsonaro, que pretenden volver al siglo pasado, hay un gran cambio, pues desde la caída de Donald Trump, que pretendió volvernos al pasado, las perspectivas de futuro del neoliberalismo en América Latina están en serio cuestionamiento y viven su decadencia como forma de gobernar América Latina. Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, no solo por el número de muertos y enfermos o desempleados y quebrados, sino por personas que tienen trastornos psicológicos, ha venido sosteniendo guerras sumamente caras como las de Vietnam, Afganistán, donde ha sido derrotado, y en el caso de Afganistán por una narcoguerrilla, los talibanes, o la guerra de Libia, donde ha sido derrotado, a pesar de su victoria militar, por los traficantes de seres humanos que ahora transportan invasores a Europa a través del Mediterráneo, o en Irak, donde ha tenido que enfrentar a traficantes de petróleo como el Estado Islámico, que inclusive los llegó a derrotar, aunque sea por un corto tiempo.
En el caso de África, por ejemplo, ha tenido que salir corriendo de Somalia. En el caso de América Latina, Estados Unidos no puede ganar la guerra que está librando desde los años 60 en Cuba, tampoco la de Nicaragua desde los años 80, la de Venezuela que la libra desde el año 2002 y ahora la guerra que se ha expandido por Centroamérica y Colombia. Y recordemos que la guerra de Centroamérica llega desde los años 70 en que se creó, desde los años 50 en que fue invadido Centroamérica por soldados norteamericanos, como en el caso de Nicaragua, y en el caso de Colombia, donde a partir de 1903, en que le quita el canal de Panamá y le quita Panamá, Colombia vive y se ha convertido en la nación y el país más conflictivo de América Latina, llevando un siglo de beligerancia que les ha convertido a los colombianos, como vemos ahora en las manifestaciones, en los latinoamericanos más indomables del continente. Estados Unidos, en general, lleva también el gran problema de tener que sostener centenares de miles y hasta miles de bases norteamericanas en el mundo, incluso en Ecuador. Al igual que los viejos imperios europeos que tenían que sostener bases militares en sus colonias. Pero está siendo forzado a convertirse de imperio a país, donde probablemente ya no solo los blancos serán los dueños del poder y la riqueza, como lo demostró la presidencia de Obama, sino que también se verá forzado a abrir sus fronteras para que desde Alaska a la Patagonia haya un libre tránsito de todo, desde personas, mercancías, hasta ideas y conocimientos. Hoy, las elecciones de Chile, Perú, México y Bolivia, o las de Argentina, anuncian que el mundo cambió tras la pandemia, que Estados Unidos ya no puede seguir pensando que América es solo para los americanos, mejor dicho, para los gringos, como lo pronunciaba la doctrina Monroe o la doctrina de el gran garrote de Teodoro Roosevelt, y el intervencionismo usado inclusive con CNN, la prensa, la radio, la televisión, la internet, inclusive yéndose a la apropiación de ejércitos, policías y la justicia, como en el caso de Ecuador, o de la mente mediante la publicidad por internet, inclusive llegando al recurso de utilizar el hambre mediante bloqueos como los que sufren Cuba y Venezuela, no son medios eficientes, pues ya sus amenazas, inclusive militares, no causan el temor que causaban y más bien producen un rechazo a lo que fue el orden establecido en el siglo XX. Esta economía norteamericana basada en los motores de combustión, el consumo, el derroche, la contaminación, la sobreexplotación, ahora es imitada por China e India, los países más poblados del mundo, que quieren que sus poblaciones también vivan como europeos, y por los demás países que están ya en las denominadas vías del desarrollo, lo que ha trastornado al planeta que reacciona con el cambio climático, la extinción, las pandemias y ahora con las olas migratorias que, recordemos, históricamente marcan el comienzo de grandes cambios en la humanidad. Así, por ejemplo, la gran migración que produjo el descubrimiento de América. Esta migración que ahora se vive en el continente americano, como la migración venezolana, la migración centroamericana y posiblemente después de semejante crisis que está viviendo Colombia, será nuevamente la migración colombiana, y esta migración generada por la pandemia, donde América Latina se ha convertido en el continente más pobre del planeta, nos saca del patio trasero de los Estados Unidos, que éramos nosotros como países latinoamericanos,
y nos obliga a enfrentarnos y a escapar de este mundo donde el desarrollo, el consumo, la producción se convirtieron en saqueo, en malos pagos, en malos gobiernos que ellos respaldan y que nos acusan de nuestra desgracia por elegir esos malos gobiernos. Y así, desde hace 500 años, nos culpan a nosotros mismos de nuestras desgracias que en realidad son y han sido producidas por europeos y norteamericanos. Cuando era hace 500 años, nos culpaban de ser idólatras y por eso era nuestra desgracia. Teníamos pestes, terremotos, calamidades en la colonia. Después, cuando ya entramos a la República, nos dijeron que nuestra desgracia se debía a que somos ignorantes, pueblos de analfabetos, porque Estados Unidos y los países europeos tenían una mayor cantidad de personas educadas. Después, ya en el siglo, a fines del siglo XX y ahorita en este siglo XXI, Donald Trump y todos sus admiradores, seguidores y racistas del planeta nos acusan de ser narcos, violadores, comunistas, subversivos, ilegales, informales. Por último, la peor palabra, latinos o hispanos. Algo peor que eso, yo creo que ya no hay. Según aquellos que nos llaman así, olvidan que ellos fueron asesinos, ladrones, convertidos en conquistadores, en piratas, en traficantes de esclavos, en colonos, en inversionistas extranjeros, en asesinos en masa durante las guerras de conquista de los continentes y en sus 2 guerras mundiales. Hasta ahora son secuestradores de personas para convertirlas en esclavos, ladrones y explotadores en nuestros propios países. Aquellos que nos califican así se olvidan que el tráfico de esclavos, que el tráfico de droga de los nuevos esclavos del siglo XX, que la explotación irracional del planeta es financiada, es provocada y es una forma de satisfacer su sociedad de diversión, de entretenimiento, de derroche y de ocio. Muchas gracias.